recorrido así breve, encuadrado en la biología, pues desde dónde venimos y dónde estamos, ¿no? El siglo XIX, por ejemplo, estuvo muy influenciado por Darwin y Mendel, fue la era de la evolución y de los genes. En el siglo XX es la era del ADN, se secuencia por primera vez el genoma humano, se descubre el ADN, la doble hélice, se clona la abeja Dolly, existe el diagnóstico genético que parece que va a dar respuesta a muchas enfermedades de las que hoy en día todavía hay mucha prevalencia, como puede ser el cáncer, enfermedades autoinmunes o el Alzheimer. Así que parece que el destino pues no está tan escrito en nuestros genes. Por fin llegamos al siglo XXI y aparece la epigenética, que viene a poner en tela de juicio muchas cuestiones que se tenían por dogmas. Y empieza a reconstruirlas de una forma mucho más compleja, más diversa y mucho más hermosa. Y os preguntaréis, ¿qué es esto de la epigenética? Y lo vamos a ver muy sucintamente porque son temas de biología que, en fin. Pues son cambios en la función génica que son heredables, pero que no alteran en sí la secuencia genética, la secuencia del ADN. Entonces, con los conceptos que nos tenemos que quedar es que afectan a la estructura y a la organización del ADN, que son heredables, pero son reversibles, que esto a los científicos les volvía loco, como una misma secuencia puede tener dos estados o más de herencia, ¿no? Y que depende mucho del ambiente, se habla tanto del ambiente del organismo como del ambiente celular. Bueno, como estamos en el siglo XXI y las tecnologías también aumentan, pues esto es la condensación del ADN de una fibra que mide 1,8 metros dentro del núcleo de la célula. Lo chulo sería verlo en 3 dimensiones. Entonces vemos que, porque hablábamos de organización del ADN, entonces se ve que muchas partes del ADN contactan e influencian unas con otras. Se hablaba, no sé si os acordáis, del ADN basura, que era como un 90% del ADN que no se sabía para qué funcionaba y que hoy se sabe que ayuda al ADN, que sí sintetiza proteínas, en estas estructuras organizativas. Y para entenderlo mejor, es como que la epigenética activa o silencia genes según qué circunstancias, ¿sí? Sería como el ADN, sería como el abecedario, y la epigenética constituiría como los acentos o la ortografía y la gramática de ese abecedario, que si os dais cuenta puede cambiar todo el significado del mensaje. Aparecen pues las primeras publicaciones sobre las memorias epigenéticas y cómo sobre las experiencias de vida pueden afectar a las futuras generaciones, ¿no? Como esas muñecas matrioscas y ese fractal que se puede ir heredando, ¿no? Pero que, como veíamos, era reversible. Esto es la misma macromolécula del ADN, pero puesta en 2 dimensiones, ¿no? Que es un dibujo muy bonito. Y cómo se influencian unos con otros. Empiezan a aparecer los primeros papers sobre cómo la vida fetal pues puede, o sea, dentro de la vida fetal ya se genera la enfermedad o la salud, cómo el estrés perinatal pues afecta al feto y cómo las experiencias de vida de la mamá pues también ya van configurando pues toda una herencia. Y veíamos que estos cambios génicos, estos factores en el cambio génico, ya ocurren en las etapas del desarrollo más temprano. Esto es porque las células del embrión pues ya se nutren de la sangre de la madre. Pero siempre, ahora que estoy embarazada, pues no, tienes que comer por 2. Pero la nutrición no solo es eso. En el torrente sanguíneo hay un montón de información hormonal que también se transmite a la placenta. Entonces, decíamos epigenética y os dije que os quedaréis con algo del ambiente, ¿no? Pues el medio ambiente de la madre es el medio ambiente del feto.
Entonces, como el 50% de la personalidad ya se empieza a generar en esa química del vientre. Digamos que el feto, el embrión, aprende como esa química emocional, que si se va repitiendo en la mamá, se constituye como un patrón emocional. Es decir, yo puedo estar muy feliz o, sin embargo, el embarazo, vivirlo con angustia o con rechazo o tener temor. Y todo eso ya va formando como un patrón emocional. Podemos entender la conducta pues como una canción. Entonces sería como la química emocional, sería la música. Entonces el bebé en realidad aprende esa música, ese patrón emocional. Él no entiende de emociones ni de lo que es estar feliz ni triste, pero sí queda esa impronta que veíamos, es esa música. Luego cuando el bebé nace, va componiendo la letra de esa música a través de las experiencias de vida y va constituyendo pues esa red de patrones y demás, o esas rutas que antes vimos, por ejemplo, con Marcos. Vale, eso por una parte. Por otra parte, estos son los estados cerebrales, ¿vale? Y aquí tenemos la edad. Entonces, por ejemplo, en un adulto tenemos el estado beta. Beta y alfa son conscientes. El beta es el estado más activo, pues constituye pues eso, la actividad, el pensamiento. Alfa es conciencia, tranquilidad. Zeta es un estado de imaginación y delta en el adulto es el estado de ensoñación o sueño. Entonces, cuando el bebé apenas tiene 1 año, 2, vive sobre todo en estado de sueño, ¿no? Pues come, duerme y le llegan las sensaciones del medio ambiente. A partir de los 2 años ya se establece Zeta, de los 2 a los 6 años. En este estado, el niño es imaginación, es cuando coge la escoba y se cree que es un caballo y para él es un caballo y desarrolla a través del juego. Es un estado también hipnótico. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño va construyendo también su realidad a través de las creencias y de las actitudes que ve de los mayores. A él aprende por imitación, ¿no? Y si le decimos, es que no vales para nada, o es que eres muy travieso, pues todo eso le va dejando una impronta, porque es un estado hipnótico. Por eso, digamos, los niños, o sea, hasta los 6 años es como un estado programable, que depende tanto del ambiente y de lo que van recibiendo, ¿sí? Desde sus padres, su familia, la comunidad. Luego ya a partir de los 6 años empieza a haber conciencia y demás. Vale. Entonces tenemos por una parte esa impronta emocional que decíamos, esa química, y por otra tenemos todo lo que nos viene del medio ambiente en cuanto a las actitudes y las creencias que vivimos en nuestra infancia. Y esto es cuando luego de repente nos dicen, pero que están en nuestro subconsciente. A ver. Estas creencias que hablábamos están en un estado no consciente, ¿vale? Entonces eso es lo importante. Que es cuando nos dicen, no, es que cuando te enfadas te pareces tanto a tu madre, y tú dices, pero eso es imposible porque lo ve todo el mundo, pero tú no lo ves. Vale, esto es muy interesante porque es un paper que habla de cómo viviendo con el pasado, ¿no? La evolución y el desarrollo y los caminos a la enfermedad. Y ya lo que aquí nos dice es cómo el ambiente influye en la progresión de la enfermedad en los estados adultos, ya se desarrolla en las fases periconceptuales, fetales y las fases más tempranas de la infancia. Entonces, ¿qué nos permite Oxígeme? Pues ir comprendiendo esta herencia que tenemos programada, ir adentrando en... Marcos hablaba de la coraza, ¿no? De lo que llevamos en la impronta,
pero que lo que es importante es que es reversible. Es decir, ya no estamos dominados por la genética de tengo los ojos azules y verdes o eso no lo puedo cambiar, pero hay circunstancias que he vivido, que han vivido mis ancestros, mis padres o mis abuelos, que se han quedado en esa herencia, como veíamos, epigenética, pero que sí que puedo revertirla. Y que a través, como hemos dicho, que es una terapia también vivencial y experiencial, pues por ejemplo también puedo bajar, veíamos el rango de actividad cerebral beta a un rango alfa. Luego también Azucena nos hablará de los procesos autoperceptivos y de cómo podemos a través, por ejemplo, de la vibración inducida o la respiración holográfica, pues ir a todas estas experiencias perinatales, atravesarlas y quizá mover toda esta química o este ambiente celular, y que eso es realmente transformativo, ¿no? Para los que realmente hemos realizado los seminarios, hemos hecho crisol, pues como hablaba antes Teresa o Bárbara, hay un antes y un después. Entonces, pues bueno, recordad eso, que no somos responsables de la